El siguiente programa es familiar. Puede contener escenas de violencia moderada. No contiene escenas de sexo. Para mayor comprensión de los menores de edad, debe ser visto en compañía de un adulto responsable. Amables de la audiencia, sean ustedes bienvenidos a esta emisión de Reflexiones, programa en el cual queremos presentarles la palabra de Dios para aumentar el conocimiento que usted posee de la misma y que llegue un mensaje a su vida en esta oportunidad. Hoy el pastor Eliseo Torres ha preparado un tema y lo ha titulado Una sola gota. Quédese con nosotros. En muchas oportunidades dimensionamos los efectos de algo por el tamaño de la vivencia o por el tamaño de la actitud que se tenga. Y se cree que una acción pequeña no puede causar un gran daño. Por eso con frecuencia escuchamos de personas que le dicen a uno, pero ¿eso qué tiene de malo? Si fue una mentirita piadosa. Pero eso que tiene de malo, si eso es envidia de la buena. Son cosas pequeñas. Miremos si alguno de nosotros llega a un restaurante y costumbre santanderiana, pedimos el ají. Y no tenemos el cuidado de mirar y de darnos cuenta qué tan picante está. Y le agregamos a la sopa un poquito. Y cuando vamos a probar esa sopa, está ajizada, está casi que imposible de comer. Entonces, hemos dañado un alimento. A cambio de mejorarlo, lo hemos dañado. Así puede suceder con actitudes, así puede suceder con acciones que tengamos, que a cambio de mejorar una relación, de cambio de mejorar una vivencia, se tenga un deterioro por la actuación que hagamos. Es por eso que tenemos o debemos tener cuidado, porque eso puede suceder en nuestra vida. En el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 16, versículos del 5 al 12, la palabra dice: llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Y Jesús les dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí diciendo: esto dice porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús les dijo: ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres y cuántas cestas recogiste? ¿Ni de los 7 panes entre 4,000 y cuántas canastas recogiste? ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaréis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Puede suceder que actuaciones de muchas personas, aún de nosotros mismos, no nos demos cuenta del daño que puede hacer. El versículo 6 dice: y Jesús les dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. El Señor siempre nos advierte y nos está diciendo que puede haber algo que afecte nuestras vidas y que tenemos que guardarnos de eso.
tenemos que poner cuidado en qué nos advierte el Señor. Gotas de levadura, podríamos decir que es una amistad equivocada, una amistad que nos induce y nos invita a hacer lo que no es correcto. Y vuelvo a repetir la frase, ¿eso qué tiene de malo? Peguémonos una voladita, echémonos unas cervecitas, ¿eso qué tiene de malo? O también los medios de comunicación con tanto bombardeo que tienen de programas en audiovisuales, la televisión, aún la misma radio, los medios escritos. Por eso entonces debemos tener cuidado con la gota de levadura. Un regalo valioso. Cuenta la historia que un monje andariego en uno de sus viajes se encontró con una piedra preciosa. La tomó, la miró, la limpió y la guardó en la bolsa de sus víveres. Después recorrió muchos lugares, hizo muchos viajes y en uno de ellos se encontró con otro hombre, el cual también iba recorriendo el camino. El monje, al verlo que no llevaba provisiones, ni siquiera agua, se le acercó y le dijo: hombre, ¿tienes sed? Dijo: sí, señor. ¿Le gustaría comer algo? Dijo: claro que sí. El monje abrió la bolsa de los víveres, sacó la botella de agua y un bocado y se lo dio a aquel hombre. Cuando el hombre miró la bolsa, vio la piedra preciosa y le dijo: ¿usted me regalaría esa piedra preciosa? Le dijo: claro, tómela. Y se la entregó. El hombre se fue gozoso y dichoso, pensando en la fortuna que iba a adquirir con aquella piedra preciosa. Pasaron los días y de repente el monje se volvió a encontrar con el mismo hombre. El hombre llegó y le dijo: tome, querido amigo, le devuelvo su piedra preciosa. Yo quiero un regalo más valioso. El hombre le dijo: ¿qué más valioso quieres? Dijo: la paz que usted tiene con la que me entregó esa joya a mí. No he podido descansar desde que la tengo, pensando cómo usted se desprendió de ella sin dolerle, sin sentir nada. Dijo: pues ¿sabe una cosa? Yo no miro esas cosas externas. Yo miro y guardo lo que tengo dentro. Y eso es lo que produce paz en mí. No las cosas externas, porque ellas pasan, se deterioran, se acaban. Pero eso que siento por dentro es lo que permanece en mí. El hombre le dijo: ese es el regalo más valioso que yo pueda recibir de usted. La palabra nos dice en la segunda epístola del apóstol San Pablo a los Corintios, en el capítulo 4, en el versículo 18. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. No busquemos lo externo para tener felicidad o gozo. Miremos dentro de nosotros, y si Cristo está allí, mucho más gozo tendremos. Reflexionemos. Entonces, el Señor nos vive advirtiendo. Pero ¿qué sucede? Se nos advierte y muchos no entendemos. Lo mismo le pasó a los discípulos. Veamos, el versículo 7 dice: ellos pensaban dentro de sí, diciendo: esto dice porque no trajimos pan. No entendieron. Cuídense de lo que no es bueno en ellos. Cuídense de lo que no pueden aceptar. Por eso el Señor tuvo que decirles: hombre, no es porque ustedes no hubieran traído pan. ¿No se acuerdan que multipliqué 5 panes para más de 5,000, porque fueron 5,000 hombres? ¿No se acuerda que multipliqué 7 panes y fueron 4,000 hombres? ¿Y sobró? ¿Por qué no entiende? Y luego el versículo 8 dice:
Y entendiéndolo Jesús les dijo: ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombre de poca fe, que no tenéis pan? Muchas veces el Señor habla claro, pero nosotros, por lo que oímos, por lo que leemos, o aún por lo que podamos ver, podemos decir: eso no es así. Seguramente lo que quiere decir es esto, y le damos la interpretación que nos conviene, no la interpretación que el Señor de lo que nos quiere enseñar, sino de lo que nos conviene. Y luego el versículo 11 dice: ¿cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Era porque iban a encontrar doctrinas erradas, prácticas erradas, cosas que no le agradarían a Dios. Y entonces tiene que decirse y tiene que decirnos que nos cuidemos de esas cosas. Cuidémonos de la influencia de la moda. Cuidémonos de tantas cosas que están apareciendo en esta época y que quieren hacer ver cosas como normales. Es normal, o puede hacerlo, una niña de 14 años por sí sola abortar. Pero si esa niña va a la oficina de tránsito a pedir su licencia de conducir, le piden el concepto del papá. Y tiene que pagar una fianza y tiene que cumplir una serie de requisitos. Pudiéramos decir que para matar hay libertad, pero para transitar conduciendo, ahí sí toca pedir permiso a los papás. Y todas esas cosas son gotas de levadura que van perturbando los valores, que van dañando las cosas que el Señor ha querido dejarnos. Por eso el versículo 12 dice: entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. No es las cosas que vienen de Dios, sino aquello que quieren torpedear. Les decía lo de la niña. Sorprendente que haya permiso para matar un ser de 26 semanas, de 24 semanas, de ya estar gestándose en el vientre de la madre. Diríamos 24 semanas de tener vida, y se puede hacer. Ahora que ya no hay respeto por la fe, ya no hay derecho a la libertad de culto con una ley que quieren que se apruebe, y nosotros no podemos aceptar eso. Aceptar eso sería contaminarnos con la levadura que es con los que el Señor ama, los saduceos y los fariseos. No nos dejemos contaminar ni siquiera con una sola gota. Con este tema que hemos compartido con el pastor Eliseo, podemos recibir acerca de entender el propósito de Jesús. Cuando Él les dice a sus discípulos acerca de la doctrina de los fariseos, de la levadura de los fariseos, ellos pensaron en el pan. Pero el Señor Jesús dijo: ni una gota de levadura, ni una gota de aquellas cosas que ellos hacen. En otra parte dice la palabra: imiten a los fariseos en lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Dios nos llama a que seamos imitadores de lo bueno, hacedores de bien, y seamos guiados por la palabra, y no nos dejemos contaminar por la levadura de este mundo. Vamos a un pequeño corte y enseguida retornamos con reflexiones.
Continuando con nuestro programa, en esta oportunidad el tema que quiero compartirles lo he titulado Libres del temor. Quédese con nosotros. Uno de los principales sentimientos o afectaciones en el hombre es el temor. Cuando sentimos temor, podemos hasta paralizarnos. Dios creó al hombre sin temor, sin miedo, pero a través del pecado, a raíz de la circunstancia del pecado, el hombre sintió miedo en su vida. Dios había creado a Adán y Eva perfectos, pero consecuencia de aquel pecado hizo que el hombre se escondiera de Dios. Y cuando Dios vino al huerto a tener esa relación, esa comunión cara a cara con Él, como lo hacía siempre, ese día el hombre se escondió. Y Dios lo llamó: Adán, ¿dónde estás tú? Y Adán viene y dice: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, tuve temor y me escondí. El propósito de Dios no es que tengamos temor, no es que nos dejemos paralizar por el miedo, no es que el miedo nos gobierne. Dios quiere que no tengamos miedo y que confiemos en Él. En el libro de Deuteronomio, en el Antiguo Testamento, en el capítulo 31, en el versículo 6 dice: esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Dios le da una palabra a su pueblo: no tengan temor, no tengan miedo, esfuércense y cobren ánimo, porque yo estoy con ustedes, dice el Señor. Él va con nosotros, no nos dejará ni nos desamparará. Esa palabra la repitió el Señor Jesús a sus discípulos en Mateo 28, el versículo 19, donde le dice que no se dejaran atemorizar porque Él estaría con ellos todos los días hasta el fin de los tiempos. Y es una promesa para nosotros de que no nos dejemos atemorizar por las circunstancias, que no nos dejemos paralizar por el miedo, porque Él quiere, Dios quiere, el que más anhela y desea su corazón, es Dios, que el miedo no nos atemorice, que el miedo lo echemos fuera de nuestra vida y que permitamos que entonces su amor venga a nosotros para transformar ese miedo que nos acobarda y nos paraliza. En la primera epístola del apóstol Juan, capítulo 4, versículo 18 dice: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. A través de la palabra es uno de los principales antídotos contra el miedo. Cuando nosotros vamos a la palabra de Dios y encontramos esas promesas de Dios, que nunca nos dejará, que nunca nos desamparará, que su amor echa fuera el temor, nosotros podemos aferrarnos a la palabra para que la palabra saque de nosotros todo temor, toda angustia, todo miedo. Es la manera como podemos contrarrestar ese temor y poder ser libres de él. La palabra de Dios nos lleva a comprender que Dios es el que va a ayudarnos, a sustentarnos y a sostenernos en todo momento. No importa por qué situación estemos pasando. Podemos pasar por situaciones económicas fuertes, pero Dios está con nosotros. Podemos tener noticias de enfermedades. Alguien me decía esta semana: pastor, me dijeron que tengo cáncer. Le dije yo: pero ya está terminado. No, pastor, que apenas está empezando. Le dije: Dios permitió que supieran, no se angustie, es que me lleno de temor. Le dije: no tenga temor, porque ese temor alimenta el cáncer. Usted tiene que mirar la palabra, ir a la palabra de Dios para contrarrestar ese miedo, ese temor, y Dios lo va a ayudar. Y empezó con un tratamiento y parece ser, según los médicos, que el cáncer ya está desapareciendo.
Es allí donde nosotros debemos aferrarnos a la palabra para sacar el temor de nuestra vida, porque ese temor va a paralizar nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro corazón y nos va a dañar. La palabra nos dice en el Salmo 23, en el versículo 4, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Si en este momento ha recibido una noticia mala, una noticia de enfermedad, declárese sano en el nombre de Jesús. Busque la palabra, que es la que le ayuda para que eche fuera todo temor. La verdadera felicidad. Cierto día, un joven estudiante caminaba con uno de sus profesores por un sendero. Y al pasar por cierto lugar, vieron un par de botas ahí colocadas como guardándose, como si alguien las hubiera dejado para venir a recogerlas. El joven le dice al profesor: profe, hagamos algo para divertirnos. Escondámosle las botas y esperemos a que él venga a buscarlas para ver qué reacción tiene. El profesor le dijo: tengo una idea mejor. El estudiante se sorprendió, le dijo: ¿cuál, profe? Dijo: usted tiene cómo. Usted es pudiente. Colóquele una moneda de valor alto en cada bota y esperemos a ver cómo reacciona la persona que dejó esas botas ahí. El muchacho lo hizo y se escondieron con el profesor. Pasado no mucho tiempo, apareció un hombre y vino a recoger las botas. Cuando se puso la primera, sintió algo, metió su mano, sacudió y cayó una moneda en la grama. La alzó, la miró al cielo seguramente dando gracias y se la puso. Pero luego metió el pie en la otra bota y sintió lo mismo. La sacudió y cayó otra moneda. Entonces ahí el hombre se pone de rodillas, levanta las manos al cielo, da gracias a Dios y dice: Señor, gracias porque con esto puedo sustentar a mi familia que estaba pasando hambre, porque sabes tú, Señor, que tenemos un momento difícil. Ese momento fue muy especial. El joven miró al profesor y el profesor le dijo: ¿se da cuenta que hay mejores cosas? En la primera carta de Pedro, en el capítulo 3, versículos 10 y 11 dice: porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. La mejor bendición, la mejor manera de ser feliz es hacer el bien a otros. Reflexionemos. Otra de las cosas que pueden traer temor a nuestra vida, a nuestro corazón, es nuestros pensamientos. Muchas veces los dejamos volar. Pensamos en lo malo, siempre nuestra mente va a pensar en aquello trágico, en aquello malo. Y nos dicen algo y espontáneamente nuestro corazón se asusta y nuestros pensamientos empiezan a traicionarnos y a decirnos: se va a morir, tengo esto, y empezamos a pensar y se desata casi una película en ese pensamiento de temor. Pensamiento también puede paralizar nuestra vida. Un hombre se encontraba limpiando los vagones de un barco y de repente dentro del barco aquellos vagones que estaban guardados era para guardar alimentos, pero en donde él estaba se había dañado, ya no producía frío, ya no estaba en uso. Cuando el barco quitó el ancla y empezó a moverse, la puerta de ese vagón se cerró y solamente se podía abrir por fuera. Aquel hombre empezó a pensar: este vagón está este vagón es congelado, este vagón es para congelar alimentos, y empezó aquel hombre a sentir un frío que cuando lo encontraron estaba petrificado, muerto allí.
pensó que aquel vagón lo estaba matando, lo estaba asfixiando y el congelamiento interno lo estaba matando. Y eso que él pensó se produjo en su vida, y un paro cardíaco debido al temor, debido al miedo que le produjo su pensamiento, lo llevó a la muerte. Es tan fuerte el pensamiento, y por eso Dios quiere que guardemos nuestros pensamientos, que pensemos lo bueno, que no pensemos lo malo, que no nos dejemos que nuestros pensamientos nos vayan a intimidar, nos llenen de temores. Él quiere que seamos libres. Por eso la necesidad de que sometamos nuestros pensamientos y nuestra mente a Dios. En la epístola de Pablo a los Filipenses, en el capítulo 4, en el versículo 8, dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. ¿Y por qué Pablo nos dice esto? Porque nosotros la tendencia es a pensar lo malo, a pensar lo contrario a lo que él nos dice. Él dice allí, nos habla de todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Hay cosas allí en las cuales Pablo quiere refrenar lo contrario, o sea, la mentira, lo que es injusto, lo que es impuro, lo que no es amable, lo que no tiene buen nombre, o sea, las cosas perversas. No pensemos en eso, pensemos en lo bueno, en lo amable, en lo perfecto, en lo puro, en nuestros pensamientos sometiéndolos a la voluntad de Dios. Y es allí como podemos cambiar, quitar y poder sacar de nosotros ese temor y ser libres. Ese es el propósito de la palabra, ese es el propósito de Dios, que mi pensamiento esté siendo llevado a esa obediencia en Cristo Jesús, como nos dice la palabra en la segunda epístola de Pablo a los Corintios, en el capítulo 10, en el versículo 5. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. La palabra, el Señor nos está llamando a ser obedientes, a llevar nuestra obediencia a Cristo Jesús. Es ese pensamiento que tenemos que nos paraliza, ese pensamiento que pensamos lo malo. Y lo peor, hay gente que tiene temor en su vida y se lo pasa viendo películas de terror, películas violentas, y le quita el sueño. Y todo esto afecta su vida, porque de que lo que nosotros miramos es de lo que nos estamos alimentando nuestra alma. Y el Señor por eso nos da este consejo: llevemos todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo Jesús. Y terminemos con el libro del profeta Isaías, donde nos dice ahí en el capítulo 41, en el versículo 10. No temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Confiemos en Él, llevemos nuestros pensamientos a Él y confiemos en la palabra que nos levanta y nos ayuda para echar fuera todo temor. Lo importante para echar fuera el temor es guardar nuestros ojos, nuestros oídos, nuestra boca, de no hablar engaño, de no mirar cosas perversas, cosas malévolas, de no escuchar a veces chismes y mentiras, eso que ahora llama fake news, noticias falsas que salen, y eso trae temor en el corazón. Afirmémonos en el Señor, recibamos esa promesa que está en el profeta Isaías, donde Él dice que estaría con nosotros, que no nos dejará, que no nos desamparará, que Él es el que nos quiere sostener y el que puede y quiere echar fuera todo temor de nuestro corazón, porque quiere llenarnos de su amor. No temamos, Él está con nosotros, y si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Démosle gracias a Dios por su palabra y por su amor y por su misericordia con la que podemos echar fuera todo nuestro temor. Amables televidentes, gracias por estar ahí, por permitirnos entrar a sus hogares con nuestro programa Reflexiones. Hasta una próxima oportunidad. Que Dios les bendiga.